iniciar la grabación. Y les comparto la pantalla. Muy bien. Pues ya está grabando la sesión. Entonces vamos a culminar la parte de los filtros. Entonces vimos lo que era un filtro pasabajas, un filtro pasaltas. Sí, y ahorita vamos a ver lo que es el filtro pasabandas y filtro, se llama así, notch, filtro retrasabanda. El notch filtro. Bueno, entonces, ¿qué es un filtro pasabanda? O sea, el primero es filtro pasabanda. Bueno, un filtro pasabanda es un filtro que deja pasar solamente cierta región de frecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, en general los filtros de primer orden del tipo pasabanda son de esa estructura. Aquí tenemos la frecuencia, aquí tenemos la amplitud. Recuerda que la amplitud se representa con una H. Y pues bueno, más o menos van a tener este tipo de estructura. Van a tener una frecuencia de corte baja, WL de low, y una frecuencia de corte alta, WH. Es decir, van a dejar pasar solamente frecuencias que nosotros elijamos, una región que nosotros elijamos. Por eso se le llama pasabanda, porque solamente deja pasar esta banda de frecuencias. Banda de frecuencias. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a elegir de dónde a dónde va a ser, o vamos a dejar pasar esta clase de frecuencias. Este ya es un filtro de segundo orden, o sea, matemáticamente hablando es más complicado de derivar sus ecuaciones. No es imposible, pero sí es más complicado. Y bueno, no lo vamos a hacer aquí, pues porque ya tenemos el tiempo encima. Mejor vamos a exponer cuál es el circuito y cómo se hacen los cálculos de cómo elegir WL y WH. ¿Vale? Entonces el circuito es el siguiente. Circuito. Y ahorita lo vamos a simular. Cuando esto nunca los he hecho en simulación, va a ser la primera vez que lo hago en simulación. Aquí tenemos la fuente, la cual vamos a querer filtrar. Puede ser, por ejemplo, esto puede ser un sensor. ¿Vale? Entonces nosotros queremos filtrar ciertas frecuencias. Vamos a meterlo a nuestro amplificador operacional. ¿Sí? Entonces aquí hay un capacitor. Paralelo hay una resistencia. Y este es el voltaje de salida. ¿Sale? Entonces este se llama R1, este se llama C1, este se llama C2 y este se llama R2. Entonces, este es el circuito de un filtro pasabandas. ¿Sale? Del lado derecho tenemos el circuito, del lado izquierdo tenemos la respuesta en frecuencia. ¿Cómo se saca esta gráfica de frecuencia? Pues bueno, tenemos que analizar el circuito mediante ecuaciones de Laplace. ¿Cómo se hace eso? Pues, como se hace el filtro pasabajas o el filtro pasaltas, analizando la ganancia, ¿no? ¿Qué es la ganancia? Pues bueno, es la impedancia, en este caso la impedancia de feedback entre la impedancia de entrada, ¿no? Con signo negativo porque es un inversor. ¿Sale? ¿Quién es la impedancia de salida? Bueno, la impedancia de salida es el paralelo de estas dos impedancias.
¿Quién es la impedancia de entrada? Es el serie de estas dos impedancias, ¿no? Entonces, haciendo esos cálculos, vamos a llegar que, por ejemplo, ZF es el paralelo de la impedancia de la resistencia 2 con la impedancia del capacitor 2. ¿Sí? Donde nosotros sabemos que la impedancia de un resistor es la resistencia misma y la impedancia del capacitor viene siendo 1 entre J omega C2. ¿Sí? Este viene siendo la impedancia J omega C2. O bien, si lo queremos escribir en Laplace, dijimos que Laplace es variable compleja, es parte real más parte imaginaria. En este caso, si hacemos sigma igual a 0, digamos que S es igual a J omega. Entonces podemos decir que es 1 sobre SC2. ¿Sí? Entonces, sustituyendo esos valores, ZF es igual a la impedancia R2 por la impedancia del capacitor. Paralelo, recuerden que el paralelo es la multiplicación de ambos, es decir, R2 por 1 sobre SC2. Entre la suma de ambos, R2 más 1 entre SC2. Haciendo las multiplicaciones, aquí va a quedar R2 entre SC2 entre R2 C2 S más 1 entre SC2. Esto va a quedar, haciendo división de divisiones, esto va a quedar R2 entre R2 C2 S más 1. ¿Sale? Ese es ZF, es la impedancia de feedback. Ya la calculamos, ¿no? La impedancia de entrada, dijimos que es la suma de la impedancia de R1 y la impedancia del capacitor 1. La impedancia de entrada, o impedancia I, es la impedancia de R1 más la impedancia del capacitor 1. Pero sabemos que la impedancia de un resistor pues es la resistencia misma, mientras que la impedancia de un capacitor 1 es 1 sobre SC1, donde S, nuevamente repito, es la variable de Laplace. Entonces, la impedancia de entrada es la resistencia 1 más 1 sobre SC1. Haciendo este quebrado nos queda que SC1 entre R1C1S más 1. Sí. Muy bien. Entonces, sacando la ganancia, vamos a ver la ganancia. La ganancia del filtro es menos ZF entre ZI. ZF, ¿cuánto vale? Vale esta expresión. Sería R2 entre R2C2F más 1 entre, bueno, negativo, entre ZI, pero ZI es R1C1S más 1 entre SC1. Haciendo las multiplicaciones me va a quedar arriba menos R2C1S entre déjame ver, me falta algo. R2. Bueno, vamos a dejarlo así. Medios por medios te queda R1C1S más 1 por R2C2S más 1. ¿Sí? Voy a multiplicar y dividir por R1. O sea, multiplicar y dividir por R1 es lo mismo que multiplicar por 1, no afecta nada. Entonces te va a quedar finalmente que la ganancia
Este filtro es menos R2 entre R1, ¿vale? Por R1C1S entre R1C1S más 1 por R2C2S más 1. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí claramente ya esto es en el plano de Laplace. Plano de Laplace. Recuerda que el plano de Laplace es el plano de la frecuencia. Así como ya lo vieron en ecuaciones diferenciales, no sé si llevan clases de variable compleja, pues también se ve, o en control automático, también ahí se ve teoría de este tipo. Pues este es un sistema de segundo orden, ¿no? ¿Por qué del segundo orden? Porque si vemos los coeficientes del denominador, si expandimos esta multiplicación, te va a quedar R1C1 por R2C2 por S cuadrada. Y recuerda que esta expresión, pues bueno, viene siendo una función de transferencia, donde precisamente el denominador se les conoce como polos, ¿no? Los polos. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación de transferencia? Que nosotros podemos mover los polos a donde nosotros queramos. ¿Por qué a nosotros queramos? Pues bueno, a través de la elección de la resistencia R1C1 y R2C2. ¿Vale? Entonces aquí claramente se ven cuáles son las frecuencias bajas y altas para este circuito. Bueno, entonces aquí podemos identificar quiénes son las ganancias. Primero, la ganancia del filtro, que la vamos a identificar como H0. Le voy a poner aquí ganancia de amplificación. ¿Vale? Está definida por quién? Por menos R2 sobre R1. Es decir, nosotros podemos elegir R2 y R1 para ver cuánto amplificamos la señal. Luego, 2, está la frecuencia baja. Frecuencia baja, que sería WL. Si esto lo igualamos a 0, pues nos va a quedar que es 1 sobre R1C1. ¿Vale? Va a ser la primera frecuencia baja y la otra frecuencia alta es, cancelamos este y este lo igualamos a 0. Entonces te va a quedar que WAL o frecuencia en alta es 1 sobre R2 ceros. Muy bien. Entonces, estos serían los parámetros de nuestro filtro. Los parámetros de nuestro filtro están definidos por estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos elegir en qué región queremos filtrar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver, diseñar filtro pasabanda con una ganancia de 2 y una frecuencia baja de 100 Hz y una frecuencia alta de, vamos a ponerle 1000 Hz. Vamos a ponerle 2000 Hz. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué se traduce nuestro problema? Bueno, nuestro problema nada más es encontrar básicamente cuánto vale R1, cuánto vale R2, cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Básicamente es el problema, ¿no? ¿Cómo las vamos a encontrar? Pues bueno, con las ecuaciones de arriba. Por ejemplo, la frecuencia baja. Sabemos que tenemos que cortar una frecuencia de 100 Hz. Esta no es así, sería frecuencia así. Frecuencia de 100 Hz. Y esta es una frecuencia alta de 2000 Hz.
A ver, recuerda que omega es 2πf. Bueno, vamos a ponerle aquí. Omega L es igual a 2 pues pi por Fl entre 1 entre R1 C1. ¿Sí? Entonces, yo puedo conocer bueno, más bien, yo conozco Fl, que vale 100 Hz, pero no conozco R ni C, pero yo puedo proponerla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, si C1 vale 10 nanofarads, ¿cuánto vale la resistencia de R1? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir en esta fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo la fórmula 2pi por Fl entre 1 entre R1 C1. Yo conozco Fl y yo conozco C1, por lo tanto hay que despejar a R1. Entonces, R1 es igual a 1 sobre 2 por pi por Fl por C1. Es decir, 1 sobre 2 por pi por la frecuencia que vale en 100 Hz por la capacitancia que vale 10 nanos. Y, híjole, ¿cuánto vale esa operación? No tengo calculadora. Creo que no me la devolvieron. ¿Alguien sabe cuánto vale esa operación? No me la dieron. No. Ay, caray. Bien alto, profe. ¿Cuánto te dio? 159.154. 159.154. A ver. Gracias. Ohmios, ¿no? Esto es equivalente a 159 K. Vamos a poner. ¿Sí? Bueno, pues bueno, vamos a dejarlo así. Digo, este ejercicio me lo acabo de inventar. Vamos a ver si funciona. Bueno, ahí está. Pues ya tenemos los componentes para la frecuencia baja. Vamos a ver los componentes para la frecuencia alta. Perdón, me enfermo. Espérame. Porque... Perdón, a ver si ya se escucha mejor. A ver. Ya está la frecuencia baja, la frecuencia alta es esta. Es WH es igual a 1 sobre R12.2. La frecuencia alta aquí, bueno, es de 2000 Hz. Entonces, frecuencia alta es igual a 1 sobre R12.2. Pero sabemos que WH es 2 por pi por frecuencia alta, ¿no? Ok, entonces sustituimos en la fórmula de acá, es 2 por pi por frecuencia alta, es igual a 1 sobre R2C2. Y otra vez vamos a suponer que C2 vale 10 nanofaradios. ¿Cuánto vale el resistor 2? Entonces despejamos, ¿no? Resistor 2 es igual a 1 sobre 2 por pi por frecuencia alta por capacitancia 2. Es decir, 1 sobre 2 por pi por frecuencia alta que vale 2000 Hz por 10 nanofaradios. ¿Cuánto vale esa expresión? Perdón, no sé si lo puedes calcular otra vez. Es que no tengo mi... Ya lo tengo, profe. ¿Cuánto te da?
7.957.74. 7.957.74. Gracias. Estos son ohmios, ¿no? Entonces vamos a decirle que casi 8 kiloohmios, ¿no? O casi 8,000 ohmios. Entonces R2 vale 8 kiloohmios. Ahorita, bueno, la amplitud no me importa tanto. Aquí, bueno, la ganancia, pero bueno, vamos a calcular. Aquí dice ganancia de 2. Digo, me lo acabo de inventar, pero la ganancia probablemente sea 20 veces. Casi. Voy a ponerle aquí ganancia de 20, pero bueno, vamos a calcularla. La ganancia es, no es cierto, medio. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces, olvida esto, la ganancia no hay que poner este dato. Pero bueno, vamos a calcularla. La ganancia es R2 sobre R1. R2 sobre R1. R2 vale 8K. R1 vale 159K. Uy, va a ser muy, muy poquita. Va a ser muy, muy poquita. Sí, sí, sí. Va a ser muy, muy poquita esa ganancia. Pero bueno, vamos a probarla, ¿no? 8 entre 159, ¿cuánto te da? 0.05. 0.05. Híjole, está muy, muy pequeña. Déjame ver qué podemos hacer. 0.05, o sea, nada más es un 0.5. 0.50. Ok. Ok. Bueno, vamos a probarlo. No me gusta eso, pero bueno, vamos a probarlo. Vale. Entonces vamos a simularlo rápidamente en Simulink. Simulink. Estoy tramado con Simulink. ¿Cómo se llama esta cosa? Proteus. Proteus. Proteus, Proteus. No, es aquí. Proteus. Sale, entonces necesitamos un 741. Necesitamos una resistencia. Necesitamos un capacitor. Bueno, capacitores y resistencia. Ah, no. Y listo. Entonces, fíjate, es resistencia, capacitor, ¿sale? Resistencia, capacitor. Bueno, pongo el 741. Capacitor, resistencia. ¿Sí? Entonces conectamos aquí, conectamos al 2. Ajá. Híjole. A ver. Si era el más a tierra, sí. Necesitamos alimentación. Alimentación. Vamos a ponerle aquí un DC. Y le ponemos un DC acá abajo. Recuerden que el 7 es la positiva. Vamos a ponerle aquí más 12. Y la de abajo es negativa, pues es un menos 12 volts.
R1 dijimos que debe de valer 159K. $159K. Y los capacitores 10 nanofaradios. Y este capacitor 10 nanofaradios. Y la resistencia 2 debe de valer 8K. Híjole, bueno. Vale. Ahora, para ponerle algo que varíe la frecuencia, vamos a ponerle un generador de funciones. Y aquí le vamos a poner una tierra. Y a la salida le vamos a poner un osciloscopio, donde el canal A voy a medir la entrada, o sea, lo que estamos entrando, y el canal C, la salida. Nada más que no estoy muy seguro si voy a ver algo, porque la ganancia está muy, muy pequeñita. Casi nada, ¿no? Pero bueno, se supone que solamente va a dejar pasar las frecuencias entre 100 y 2000 Hz. Vamos a ver si jala. A ver. Perdón. Ok. Pues solamente estoy usando el canal amarillo y el canal rojo, entonces apago los demás. Muevo el tiempo para ver la señal. Ahí está la señal. Ahorita le estoy metiendo una señal de 1 volt. Le voy a meter una señal más grande, por ejemplo, casi 5, ahí. Entonces, como pueden ver aquí en la salida, pues no está dejando pasar casi nada, ¿no? Porque se supone que está fuera de la frecuencia de paso. Pero si yo le subo la frecuencia a 100 Hz, por ejemplo, se supone que debería dejar pasar la señal. ¿Sí? Pues fíjense, cómo ahí a 100 Hz está dejando pasar la señal. Aquí está mi selector. Yo le estoy metiendo esta amarilla y la salida es esta. Entonces está dejando pasar la señal. Pero fíjate qué pasa cuando yo le pongo 10 Hz, por ejemplo. Está dejando pasar la señal, o sea, perdón. Esta es la señal que le estoy metiendo, pero fíjate, la salida de mi filtro no deja pasar nada. Pero si yo le meto una señal cada vez de frecuencia más alta de 100 Hz, la deja pasar. Solamente que la está atenuando, por lo que te dije hace ratito. Sí, la está atenuando. ¿De dónde a dónde debe llegar? De 100 hasta 2000. Es decir, que si yo trae una de 1000 la deja pasar, como aquí pueden ver, la de 1000 la deja pasar. Pero ¿qué pasa si yo le subo a 10,000, por ejemplo? ¿La dejará pasar? No, en teoría se supone que ya no. Debe de haber una línea recta aquí. Y pues ahí se ve, ¿no? Claramente, bueno, no claramente, sino aquí se ve que la de 10,000 no la deja pasar. ¿Sí? Y bueno, y si le sigo subiendo, pues aún así no va a dejar pasar nada, ¿no? No va a dejar pasar nada, absolutamente nada. Bueno, aquí ya se me fregó la simulación de tanto moverse, pero pues ese es el, el filtro pasabandas. Ah, no, sí, sí, ya me lo quitó. Bueno, recuerden, entonces nada más usamos el 741, una resistencia, un capacitor,
Y eso es todo lo que se requiere, ¿no? Entonces, aquí era un capacitor, otro capacitor, una resistencia, ¿sale? Pues bueno, ese es el funcionamiento del filtro pasabandas, ¿no? Es muy usado en los sistemas de audio, por ejemplo, para elegir ciertas bandas nada más de frecuencia. Bien. Entonces aquí pongo esto, pongo esto, pongo esto. Y aquí le voy a poner, pues bueno, ¿cómo se llama? Esto, ¿no? ¿Y esos de como en qué componentes se utilizan, profe, del audio? Los de audios, por los ecualizadores. Los que les ponen, ya ven que compran sus ecualizadores para sus coches. Son estas cosas, porque tú le mueves las frecuencias que dejas pasar. Que quieres que suene más el bajo, que suenen los medios. Eso es lo que hace un ecualizador. Selecciona las bandas que tú selecciones. O sea, deja pasar las bandas que tú selecciones. Básicamente los ecualizadores son puros filtros pasabandas. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un filtro pasabandas muy, muy sencillo. Esto dijimos que era 159. Este era 10 nanofaradios. Te lo pongo porque ya ves que luego se los voy a pedir. Entonces, para que lo simules, ¿no? Y este era de 8K, ¿no? Lo que no me gusta es esta, ¿no? Que la amplificación, es decir, la salida me dio muy pequeñita. ¿Por qué? Porque no me está filtrando. Bueno, sí me está filtrando, pues, pero aparte de filtrar, me reduce la salida a 0.05. O sea, me la está haciendo más chiquita. Por eso veíamos la salida roja muy chiquitita. Entonces, lo que podríamos hacer aquí nosotros es meterle una etapa de amplificación para hacer este 0.5 más grande. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo tengo que amplificar esto para hacerlo una vez más grande? Para hacerlo 10 veces. No, a ver. Sí, bueno, la pregunta sería eso, ¿no? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 0.05 para hacerlo pues unitario? Hacerlo al igual que la entrada, ¿no? Que mide igual que la entrada. Entonces, X es igual a 1 entre 0.05. ¿Cuánto es esto? 1 entre 0.05, ¿cuánto es? Sería de 20, profe. ¿20? Ok. Entonces necesito una etapa amplificadora de 20. Vale, gracias. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, le meto una etapa inversora más adelante. Por ejemplo, así. Así, miren. Pongo una resistencia aquí y una resistencia acá. Conecto la salida aquí. 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 Y aquí. Entonces, si yo quiero invertirlo 20 veces, pues este lo elijo de 20. Porque recuerden que es resistencia de feedback entre resistencia de inicio. Entonces, esta la voy a elegir de 1K. Y esto me lo amplificaría 20 veces la salida. Vamos a ver si funciona. Ahora necesito los generadores, ¿verdad? Los generadores aquí. Perdón, las fuentes. Las fuentes. Esta debe ser de 12. Esta debe ser de perdón, menos 12. Bien. Pues bueno, creo que ese ya era el... Deja, lo guardo ahora sí. Filtro pasabanda. Sobres. Filtro pasabanda. Entonces ya para terminar este filtro, rápidamente voy a poner aquí un osciloscopio. Entonces fíjate. Entonces al principio voy a checar la señal que estoy leyendo. En azul, la etapa del filtrado. Y en rojo, la etapa ya amplificada. La señal amplificada, ¿no? Entonces vamos a correr.
Creo que ya está todo conectado correctamente, creo que sí. Muy bien. Entonces, aquí déjame poner la lupa. No, ya está. Ya está corriendo, ¿ah? Vale. Entonces, desactivo el que no estoy usando, este. Todos los pongo en un volt. Un volt y un volt. ¿Sale? Entonces, recuerden, el amarillo es entrada, azul es después del filtro y rojo es después de amplificación. Ahí está, ¿no? Le estoy metiendo una señal ahorita de 10 Hz, se supone que en teoría no la deja pasar. Entonces, si le meto una de 100 Hz, se supone que la debería de dejar pasar. Y no lo estoy viendo, ¿por qué no? A ver. ¿Sí le dio Sí. valores a los DC, profe? Creo que no, ¿eh? Exactamente, no le di valores a las fuentes. Corazón no estaba haciendo nada. Gracias. A esta sí. A esta también. Vale, entonces para el primero no le había dado valores. Gracias. Bien. Entonces, aquí está. Entonces, si yo le meto una señal de 10 Hz, vean, la salida es casi cero. ¿Sí? Pero si yo le meto una señal de 100 Hz, vean, casi, bueno, me la deja pasar. Si yo le meto una señal más alta, de 1 kHz, todavía me la deja pasar. Pero si yo le meto una señal de 10 kHz, o sea, recuerda que yo lo diseñé hasta 2000, se supone que la roja debe ser casi cero, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, este es un filtro pasabandas, ¿no? Solamente deja pasar entre 100 y 200, perdón, y 2000 Hz. Nada más que aquí, bueno, le puedo probar a 1000. Entonces, si yo lo muevo, por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces yo puedo jugar ahí con las frecuencias para verlo, ¿no? Pero el chiste es que sí funciona. Y bueno, esto hay que hacer una aclaración. Estas fórmulas solamente son una aproximación, ¿sí? Son una aproximación, porque realmente para sacar las frecuencias bajas y altas tenemos que resolver una ecuación de segundo orden, digo, de segundo grado, y es mucho más complicado que esto, ¿no? Pero esta es una aproximación más o menos para elegirla de forma rápida, ¿vale? Pues bueno, así funciona el filtro pasabandas, ¿no? Que te digo, una aplicación de esto es en los ecualizadores, donde justamente tú sintonizas para ver qué quieres escuchar, ¿no? Si los medios, los bajos, los altos, o las frecuencias que tú quieras. ¿Sí? Entonces, este es un filtro pasabandas. La fórmula viene de sacar las impedancias. La impedancia es de salida entre la impedancia de entrada, o lo que es lo mismo, la función de transferencia de este circuito. Recuerda que la función de transferencia es expresar todo en función de Laplace, que Laplace es una variable compleja o bien es una variable compleja frecuencial, ¿no? Que está en forma de la frecuencia. Haciendo todo el procedimiento de la impedancia de salida entre la impedancia de entrada, llegamos a esta expresión, a la función de transferencia, que es una función de transferencia de segundo orden, donde los polos los elegimos dónde ponerlos nosotros, eligiendo R1C1 y R2C2. ¿Vale? Nosotros podemos elegir esos polos. ¿Sí? Y pues básicamente es eso. Y este sería un ejemplo de aplicación. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, este es el filtro pasabandas. Y este sería el circuito, ¿no? Te digo, la última etapa fue una etapa de amplificación. Amplificamos 20 veces. Sí, o sea, básicamente el circuito completo fue este. A ver, el circuito completo, ¿no?
Luego aquí, como la señal de salida era muy pequeña, pues le pusimos un inversor. ¿Sí? Y ahora sí, este vendría siendo el salida. Este lo elegimos de 20K y este de 1K. ¿Para qué? Pues para que la salida amplificara 20 veces la entrada, ¿no? Entonces, por eso, ahora sí vimos la señal de salida más grande. Bien. Pues entonces, este sería el ejemplo del filtro pasabandas. Muy bien. Ahora, falta el último filtro que se llama filtro rechazabandas o filtro notch. Que, pues bueno, rechaza banda. Filtro rechazabanda. ¿Sale? Bien, ¿cómo se construye un filtro rechazabanda? Pues bueno, es muy sencillo. Es con arreglo T. ¿Qué es el arreglo T? Es pues, un arreglo de resistencias en forma de T, como la estrella, ¿no? Estrella delta. Entonces, deja, si no mal recuerdo, es así. Luego aquí ponemos un capacitor. ¿Sí? Y todo esto es tierra. ¿Sale? Entonces este es R, este es R, este es 2C, se elige así. Y después abajo le traslapamos otro arreglo en T, pero invertido. Es decir, tenemos un capacitor aquí, brincamos, ay, caray. Brincamos, capacitor y una resistencia a tierra que tiene valor R sobre 2. ¿Sí? De aquí a aquí es el voltaje de entrada y de aquí a acá es el voltaje de salida. ¿Vale? Este es un filtro rechazabandas. Y es muy sencillo de analizar. Fíjate. Vamos a analizarlo en las frecuencias límite, la frecuencia baja y la frecuencia alta. Vamos a analizar primer paso, frecuencia baja. Frecuencia baja significa que la frecuencia es casi cero. ¿Vale? Y para analizar este circuito, lo único que tienes que hacer es preguntarte qué resistencia va a tener el capacitor. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la resistencia del capacitor? Recuerda que la resistencia del capacitor se expresa como así. La impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C. ¿Sale? J omega C. Aquí donde está la frecuencia, recuerda que omega vale 2 pi f. Entonces es 1 sobre 2 pi f c. ¿Sale? Entonces, si estamos diciendo que la frecuencia es casi cero, entonces esto es como si tuviéramos 2 por pi por c por frecuencia, pero la frecuencia vale 0. Entonces todo lo del denominador vale 0 aproximadamente. 1 sobre 0. Y tú sabes que 1 sobre 0 pues es infinito, ¿no? Es decir, la impedancia del capacitor o la resistencia del capacitor tiende a infinito. Otra forma de decirlo, el capacitor actúa como circuito abierto. ¿Vale? Porque tiene resistencia infinita. Es como si no tuvieras nada, pues. Es como si tuvieras el circuito desconectado. ¿Sale? Entonces, si tengo el circuito desconectado, voy a volver a dibujar el circuito. Entonces lo dibujo. Entonces, ¿qué pasará con mi circuito? Pues fíjate, pues yo desconecto los capacitores. ¿Sí? Circuito abierto, circuito abierto, circuito abierto, circuito abierto, circuito abierto y circuito abierto. ¿Sale? Entonces, fíjate, cuando la corriente venga, la corriente de entrada venga por aquí, ¿por dónde se va a ir? Obviamente no se va por el circuito abierto, ¿verdad? La corriente siempre se va por el circuito cerrado, entonces viene por aquí, y aquí debe de elegir, ¿no? ¿Me voy para abajo o me voy por la resistencia?
Nuevamente, para abajo está desconectado, por lo tanto se va a ir por la resistencia. Y va a salir por acá. Entonces, si te fijas, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. ¿Sí? Porque los capacitores se desconectaron. Si yo pusiera ese comportamiento en la gráfica, ¿cómo sería? O sea, si yo grafico este comportamiento, la frecuencia contra la amplitud, yo vería que para frecuencias bajas, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Por lo tanto, la ganancia sería igual a 1. ¿Sí? Pero conforme la frecuencia aumente, la impedancia del capacitor va a aumentar. Y por lo tanto, aquí va a haber caídas. Va a haber caídas en este circuito y por lo tanto, pues el circuito va a actuar así. Va a haber una caída. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la primera parte del análisis. Ahora, vamos a analizar el segundo caso para frecuencias altas. Frecuencias altas. ¿Qué pasa en las frecuencias altas? Pues bueno, vamos a ver la impedancia del capacitor. Recuerda que la impedancia del capacitor es 1 sobre J omega C. ¿Sale? Pero omega dijimos que era 2 por pi por F por C. Entonces, si estamos diciendo que es frecuencias altas, estamos diciendo que la frecuencia va a tender a infinito, ¿no? Frecuencia alta. Por lo tanto, vamos a tener que la impedancia del capacitor va a ser ¿qué? 1 sobre 2 por pi. Perdón, aquí me faltó la J. J2 por pi por F, pero F es infinito por C. Entonces, esto es más o menos equivalente a 1 sobre infinito, y sabemos que 1 sobre infinito, o 1 sobre un número muy grande, es 0. Entonces, la impedancia del capacitor tiende a 0. Otra forma de verlo físicamente es el capacitor actúa como un cable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, copio el circuito inicial. ¿Sí? Copio el circuito inicial. Y veo cuál va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, fíjate, el capacitor va a actuar como un cable, ¿no? Entonces, aquí es un cable y un cable. Y hacemos análisis de corriente. ¿Por dónde se ve la corriente? Pues bueno, la corriente va a venir por aquí, ¿sale? Entonces, fíjate, en este punto, en este nodo, va a decir, ¿me voy por la resistencia o me voy por el cable? Pues se prefiere ir por el cable, ¿no? Por donde hay menos resistencia. Entonces, viene por aquí, llega a este nodo, al de aquí. ¿Por dónde me voy? Pues la resistencia por el cable. No, pues menos resistencia por el cable. Sale. Me voy por el cable, va por el cable. Y aquí, en este punto, en este nodo, dice, bueno, me voy por la resistencia al lado izquierdo o me voy para la salida. Pues para la salida. ¿Sí? Entonces, fíjate nuevamente que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. ¿Sí? En frecuencias altas. Por lo tanto, completando la gráfica de arriba, frecuencias altas, ¿cómo sería esa gráfica? Bueno, pues esa gráfica dice que conforme la frecuencia va aumentando, el piquito este va de subida y se mantiene en 1. ¿Sale? Y esta es la principal característica de un filtro rechaza banda, porque solamente rechaza cierta región o una frecuencia en específico, ¿vale? Que se le llama precisamente frecuencia de notch o frecuencia de rechazabanda, ¿no? Y esta frecuencia de rechazabanda está calculada como 1 sobre 2 pi RC. ¿Sí? Esta figurita lo que dice es, dejo pasar todas las frecuencias menos una. ¿Sí? Y esa una se calcula así, 1 sobre 2 pi RC. ¿Sale? Entonces, este es un filtro. ¿Por qué se le llama filtro con operacionales? Pues bueno, porque se le agrega un seguidor de voltaje, un buffer, para que su impedancia de salida sea mínima, ¿no? Es decir, el diseño completo es el siguiente. Aquí le voy a poner
Diseño completo. Entonces, bueno, fíjate, aquí le voy a borrar esto. Esto lo voy a borrar. Entonces aquí va el voltaje de entrada. Entonces aquí yo voy a poner una fuente, un sensor, lo que quieras filtrar, ahí lo voy a poner. Este va a tierra, todo esto va a tierra. Y aquí lo que se le hace es que se le pone un seguidor de voltaje. Más, menos. Ahí está. Entonces, este es un filtro rechaza banda. Entonces ya para terminar con este filtro, vamos a poner un ejemplo. Y ustedes lo van a simular ahorita. Diseño. Filtro rechaza banda de 60 Hz. ¿Vale? Entonces, diseñen un filtro que rechace la banda de 60 Hz, es decir, que deje pasar todas las frecuencias menos la de 60. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Si tenemos esta fórmula, Fn es igual a 1 entre 2 pi RC, pues tú propones un capacitor, vamos a poner que el capacitor sea 0.068 microfaradios. ¿Cuánto debe de valer R? Entonces, R es igual a 1 sobre 2 por pi por filtro de Notch por capacitancia, ¿no? 1 sobre 2 por pi por filtro de Notch, que serían 60, por 0.068 micros. ¿Cuánto nos da esta división? A mí me dio de 39. ¿39? ¿39 o 30? Es muy pequeño, ¿no? ¿39? Sí, 39.0085. O sea, 39 ohmios. Ajá. Ah, caray. No estoy seguro porque es por 10 a la menos 6. ¿No serán 39K? Porque aquí es micros. Milis. No estoy seguro que sean 30. Es muy pequeño, ¿no? Me había equivocado. Son. No tengo calculadora. 39.008. 39,000, sí, suena como que más razonable. Sí, las. 39 kilómetros. ¿Sí? Bueno, entonces elegimos una capacitancia de 0.068 microfaradios y un resistor de 39 kilómetros. ¿Vale? Entonces, pues a ver, diseñen este circuito en Proteus y verifiquen que efectivamente sí rechaza los 60 Hz. ¿Sale? ¿Qué le vas a poner aquí? Pues aquí le vas a poner un signal generator. Es un generador de función, un generador de señales. Tienes que poner estas resistencias, estos capacitores y un seguidor de voltaje, ¿no? Y aquí a la salida vas a medir con un osciloscopio la entrada y la salida y vas a verificar que solamente te deje pasar, bueno, te quite todas las frecuencias, bueno, perdón, deje pasar todas las frecuencias excepto la de 60 Hz. ¿Sí? Es decir, aquí tú vas a poner un osciloscopio, el canal A y el canal C, donde el canal A vas a leer aquí y el canal C vas a leer en la salida, ¿no?
¿Sale? Entonces recuerda, la capacitancia debe de medir 0.068 microfaradios y la resistencia de 39 kiloohms. ¿Sale? Pues por favor, háganlo en su simulación y ahorita lo revisamos, ¿no? Bien, damos 10 minutos para que lo hagan.
Muy bien. Una pregunta. No sé si ya vimos el filtro pasaltas también. Creo que sí, ¿no? Fue la última clase. Nada más que creo que le di en mi computadora, en mi laptop. Sí lo vimos. ¿No se acuerdan? Sí, profe, creo que sí. Sí. Y como les voy a dejar tarea de eso, no quiero dejarle algo que no les expliqué. Entonces, déjenme verificar. Déjenme verificar porque esta unidad se trata de filtros, ¿no? Y ya este sería el último. Obviamente hay filtros de orden 100, pero pues solamente vamos a ver los básicos, los de nivel orden 1. Déjame poner. Ah, sí lo vimos. Bueno, filtro pasaltas, claro. Sí lo vimos. Me había asustado. Bueno, entonces ya con esto se termina entonces esta unidad. Con el filtro rechaza banda. Vale, entonces vamos a simularlo, ¿no? Necesitamos un amplificador operacional, resistencia y capacitor nada más. Y con estas características, sale. Voy a cerrar este. Aquí, close project. Yes. Entonces necesito resistencia. Ay, caray. ¿Qué es esto? Necesito una resistencia y una capacidad, un resistor. Capacitor y un operacional. 741. Sabres. Entonces pongo aquí, bueno, de hecho es el último, ¿no? Pongo primero la regla T. Aquí. Aquí. Entonces el diseño dice que estos miden 39K cada uno, ¿no? Voy a ponerle aquí 39K. 39. 39. Esto nunca lo he simulado. Ahora, fíjate, aquí dice que tenemos 2 veces la capacitancia. Entonces la capacitancia es, a ver, 0.068 micros vendrían siendo, ¿cuántos nanofaradios? A ver si saben. ¿Cuánto vendría siendo en nanofaradios los microfaradios estos que tengo aquí? 0.068 micros, ¿a cuántos nanos equivalen? ¿Cuánto es en nanofaradios esa cantidad de micros? Digo, sí, esa capacidad de 0.068 microfaradios en nanos, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? Está extremadamente caliente esta cosa. Entonces, ¿cuántos en microfaradios? 0.068 micros, ¿cuántos equivalen en nanos? ¿Alguien sabe? Sin usar el buscador de Google. 68. 68. 68, ¿ah? 68, porque es por 10 a la menos 6, y lo recorro 3 veces, te queda a la menos 9. 3 veces a la derecha. Entonces te va a quedar 68 nanofaradios, ¿no? Sale. Ahora, fíjate, aquí el diseño dice que tengo que poner 2 veces la capacitancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? O sea, multiplico por 2 y pues busco esos capacitores. O bien, ¿cuál es la forma de que la capacitancia se incremente? ¿Cuál es la forma en la que la capacitancia se incremente? O sea, ¿cómo puedo poner un capacitor junto con otro para que se incremente su capacitancia al doble?
¿Se acuerdan? ¿Cómo le podría hacer para incrementar una capacitancia al doble? A lo que voy es, imagínate que yo solamente tengo un capacitor, bueno, tengo varios capacitores, pero todos los que tengo de mi caja son de 68 nanofaradios. ¿Cómo le hago yo? ¿Qué arreglo tengo que hacer para convertir esa capacitancia en el doble de la capacitancia? ¿Se pondrían en serie, profe? En paralelo. ¿En paralelo? Sí. En serie, recuerda, bueno, las resistencias en serie sí se suman, pero los capacitores en paralelo se suman. ¿Sí? Es decir, si yo pongo un capacitor así, vamos a ponerle capacitor 1, en paralelo con un capacitor 2, el equivalente, el capacitor equivalente es la suma de los capacitores. ¿Sale? Entonces yo puedo poner dos capacitores en paralelo del mismo valor, de 68 nanofaradios. Pues bueno, vamos a poner aquí los capacitores. Así, ¿no? Así. Ajá. Ajá. Y aquí va a tierra, ¿no? A tierra. Listo. Entonces, estos valen 39K, estos valen 68 nanofaradios. 68 nanofaradios. 68 nanofaradios. Listo. Ahí está. Entonces ya tengo mi arreglo T. Primer arreglo T. Este va a ir al positivo del amplificador operacional. Bueno, entonces déjame ponerlo de una vez. El amplificador operacional. ¿Ah? Y la salida se realimenta a la entrada. Ahí está. Muy bien. El otro extremo debe ir al generador de señales. Entonces voy a poner de una vez el generador de señales. Signal generator. Hombre. El lata estará enfermo. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Ah, bueno, el arreglo rojo, ¿no? Capacitor, capacitor y resistencia. Capacitor, capacitor y resistencia. Ok, vamos a ponerlo. Entonces, capacitor, capacitor. Déjame ver. Ok, entonces fíjate, aquí va conectado desde la resistencia. Este lo conecto hasta acá. Ajá. Y el capacitor debe ir conectado aquí. Estos capacitores son de 68 nanos. 68 nanofaradios. Y este también de 68 nanofaradios. Y fíjate, la resistencia a la mitad. Imagina el mismo caso, ¿no? Tengo las resistencias del mismo valor. ¿Cómo puedo sacar la mitad de una resistencia? ¿La tendré que poner en serie o en paralelo? Bueno, está muy sencillo ahí, ¿no? Pero bueno, les pregunto, ¿en qué estaría? ¿En serie o paralelo la resistencia? Si yo quiero que el equivalente sea la mitad de una. Entonces, ¿cómo la elijo? La resistencia. ¿En serie o en paralelo? Para que la resistencia equivalente sea la mitad de una. Sí, En paralelo. paralelo, ¿ah? Exactamente. Si tienes dos resistencias en paralelo de 10K, su resistencia equivalente va a ser siempre la mitad. Entonces aquí ya estaba conectado aquí, según el diagrama, fíjate. Después del capacitor viene la resistencia y este va a tierra. Aquí está la tierra, ¿no? Por eso la puse ya conectada ahí.
Muy bien. Pues bueno, ¿qué falta? Pues alimentar el operacional. Muy bien, lo alimentamos. Este le ponemos de 12 volt y el de abajo le ponemos menos 12 sobres. Y finalmente ponemos el osciloscopio, ¿no? Para detectar la entrada va a ser el amarillo. ¿Mande? Profe, le faltó cambiar las resistencias 3 y 4. Muchísimas gracias, tienes razón. Gracias. Es 39K. Gracias. 39K. Bien, gracias. Listo, creo que sería todo, ¿verdad? Entonces, amarillo, entrada, rojo, salida. Vamos a ver, ya para terminar la clase. Que aparte ya me estoy quedando ronco. Le damos simular. Y bueno, fíjense. Entonces, chéquense. El filtro lo que tiene que hacer es, deja pasar todo, excepto la frecuencia de 60 Hz. Entonces, vamos a ponerle aquí la lupa. La lupa. Entonces, voy a desactivar los canales que no uso, ¿no? El azul y el verde no lo estoy usando. Muy bien. Voy a ponerle una señal de 5 volts. Le muevo el tiempo para ver la señal. Ahí está, mira. Entonces, fíjate. Ahorita yo tengo una frecuencia de 10 Hz. Entonces, sí me la deja pasar. ¿Sí? Bueno, de 11 Hz, ¿no? Y está pasando. Ahí está. A ver, bueno, fíjense. Déjame ponerla más alta. Ponerla en 1 volt. Ahí está, para que se vea, ¿no? La diferencia. Entonces tengo 17 Hz. Fíjate cómo deja pasar absolutamente todo. Tengo 11. Tengo 25 Hz, deja pasar. 42 Hz. Ya, fíjate que ya va reduciendo, ¿sale? Ya va reduciendo la señal de salida. Sí, la va haciendo más chiquita. ¿Por qué? Porque nuevamente, te digo, es una aproximación de la fórmula. Pero fíjate, justamente cuando está en 60, no lo deja pasar. Hay una línea completamente en cero. Aquí está 0 volts. Fuera de 60, un poquito alrededor de 60, la sigue rechazando. 70, 80. Y ya un poquito más alejado de 90, ya la deja pasar. ¿Sí? ¿Vale? Pero fíjate cuál es el comportamiento. Ahí se ve claramente, ¿no? Como desde 50 ya no la deja pasar. Pero después de 60, 70 ya deja pasar la señal otra vez. Entonces, esto es lo que hace un filtro rechaza banda. ¿Sí? Nuevamente corresponde con lo que nosotros predijimos del análisis de arriba. Es como un pequeño dientecito, ¿no? Entonces, si te fijas, este dientecito, pues no es perfecto, ¿no? Tiene cierta región que rechaza de por sí. O sea, a pesar de que nosotros lo diseñamos aquí para que pesara 60 Hz, pues para acá todavía puede haber una anchura, ¿no? Unos 10, 20 Hz más a la derecha y a la izquierda. Entonces te va a rechazar cierta región, no solamente una frecuencia en específico, una región. ¿Dónde se usan también? En ecualizadores. Generalmente este tipo de filtros se usan en audio, tanto el pasabandas como el rechazabandas, mientras el filtro pasabajas y pasaltas se usa para filtrado de señales de sensores. Por ejemplo, en automotriz se usa para... El pasabajas es el de ley que se usa. Para cualquier aplicación real, siempre le debes de poner un filtro pasabajas. Siempre. Hay un filtro que se llama el que... ¿Cómo se llama ese filtro? El que detecta las explosiones del motor.
No me acuerdo cómo se llama ese sensor, perdón. Bueno, es un sensor piezoeléctrico que se pone en el motor. Es como un micrófono, haz de cuenta. Entonces, lo que él se encarga es de escuchar, bueno, otra vez, escuchar, lo digo en el sentido figurado, realmente lo que hace es, cuando hay una explosión en el motor, ¿sí? Ese manda una señal de voltaje. Entonces, esas señales, pues van a estar contaminadas con ruido. Entonces, después de que el microfonito capturó cuántas explosiones hubo en un intervalo de tiempo, manda esa señal a la EQ para que se procese, pero justo antes de entrar a la EQ pasa por un filtro pasabajas para limpiar la señal lo más posible. Entonces, con esa configuración o con ese sonido o esa detección del sonido, puede detectar si hay una falla o no hay una falla en el motor. ¿Sí? Pero no me acuerdo cómo se llamaba ese filtro. No me acuerdo. Pero es el filtro de el sensor que detecta las explosiones del motor. Pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero bueno, por ejemplo, ahí se usa el filtro pasabajas, ¿no? Entonces, en aplicaciones reales, el filtro pasabajas es completamente utilizadísimo en cualquier parte, ¿no? Solamente que ahorita ya se prefiere hacerlo de forma digital. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil. Es una línea de código, ¿no? Para hacer un filtro pasabajas es 2 líneas de código. Mientras que hacerlo analógico, pues implica poner un amplificador operacional, resistencias, capacitores, bla, bla, bla. ¿Sale? Que sí, es mucho mejor un analógico, pero es más caro. Entonces, por lo tanto, ya el filtro ya se mete en la EQ, o sea, ya se programa, se jala la señal de los sensores, se filtran internamente y ya se procesan. Ya no tienen que hacerlo de forma analógica. Pero pues bueno, se sigue enseñando pues para que veas de dónde salen las cosas, ¿no? Y más que eso, saber cuándo aplicarlos. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí terminamos esta sesión. Y con esto terminamos la unidad número 3 de filtros. Ya solamente nos faltan 2 unidades que debo decir están muy, muy cortitas. Por ejemplo, la 4 yo la puedo ver en 2 clases. Y la 5, pues igual. Se trata de relevadores. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos, yo creo que bien en tiempo para terminar. Y pues vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Teoría, práctica, y así. Entonces, hasta aquí terminamos esta sesión. Les voy a subir tarea que tiene que ver con esto para que practiquen, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar la clase.